Hola Jenny, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, hola. ¿Crees que aguanten tus datos? Si no te digo, te marco cuando toque conectarte. Yo creo que sí, profe. Ya si en dado caso que me saque, porfa, me marca. Ok, está bien. Esperemos que no. No, creo que no. Gracias. Sí, vamos a esperar a tus compañeritas. Nos falta, por aquí sí está Cari. Hola Aranza, buenas noches. Ah, no, Aranza todavía no se conecta. Sí, Aranza ya está. Aranza, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, hola Cari, buenas noches. Bueno, en lo que se conecta bien Cari. Bien, vamos a... ¿Qué nos falta? Lupita. Nos falta Lupita y nos falta Angie. A ver si se conecta Angélica. A esperar tantito. Bueno, chicas, pues bienvenidas, buena tarde, en lo que se van conectando, que nos faltan muchas, ¿verdad? Pues bienvenidas a su última clase de Historia de la Educación. Ya, déjenme darle paso a Cari por acá, déjenme ver. Tiene problemas con su internet. Ok, ahora sí, tenemos a Cari. Cari, buenas noches, ahora sí ya la tenemos. Buenas noches. Buenas noches. No se podía conectar, pero ya la vimos. Ok. Bien, chicas, vamos a comenzar para que no se le vayan a acabar los datos por ahí a Jenny, que todo funcione bien. Vamos a terminar lo que hace 8 días, pues no concluimos. Déjenme comparto pantalla para que así ya podamos también ver pues, los últimos 2 periodos presidenciales de los cuales vamos a hablar en esta ocasión. Bien, hace 8 días, pues estábamos hablando acerca de la política educativa de Vicente Fox. Nos faltó terminar también de ver la de Felipe Calderón Hinojosa. Pero bueno, retomando un poquito a la reforma política educativa de Vicente Fox, pues bueno, él propone dentro de, o propuso para su trabajo dentro de este desarrollo de sus políticas, pues bueno, una manera de hacer que la educación llegara a la población fue mediante el programa denominado Oportunidades. Este programa es prácticamente lo que fue en su momento el programa Progresa con Cedillo, como bien lo dice aquí en la diapositiva, pero como antecedente pues tiene al programa Solidaridad que ya venía con Carlos Salinas de Gortari. Entonces es Solidaridad, Progresa, pasa a Oportunidades con Vicente Fox, con Calderón también sigue como Oportunidades, lo vamos a ver con Enrique Peña Nieto como Progresa, sí, y ahorita, mande, Prospera, perdón, y ahorita, pues, como que cambió, no le encuentro el meollo del asunto a la reforma en estos aspectos y programas que el actual presidente, pues, ha ido desglosando de distinta manera para dar forma a su gobierno, pero bueno. Bueno, dentro de este programa, de lo que era el programa Oportunidades, pues bueno, el objetivo principal o lo que pretendía mediante este era brindar apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de educación, ya que estos programas, como ustedes supieron durante mucho tiempo, y si es que algunos de ustedes perteneció a este programa, pues les daban, otorgaban pues una beca a los alumnos, ¿verdad? Para seguir estudiando, para tener para los útiles, para los uniformes, para los zapatos, para todas estas cuestiones que pues muchos se gastaban en otra cosa más que en lo que era la inversión de educación, ¿verdad? Eso ni ocurría en nuestro país, ¿verdad? De hecho, había familias que recibían mucho
apoyo económico en este sentido, que ya ni trabajaban, creo, ya nada más subsistían de lo que estos programas les aportaban, ¿no? Porque las becas pues eran distintas para hombres, para mujeres y por el nivel educativo que se estaba. Esto era con la finalidad de acercar la educación y que la educación fuera mejor para los niños de estas familias, pero desafortunadamente, pues bueno, nunca creo yo, pues lograron su objetivo como tal, ¿sí? En esta administración, pues también fue muy importante la inversión que se hizo en materia educativa. Sobre todo, tuvo algunos puntos importantes que quería, o 3 puntos sobre los que basaba esta reforma. El primero, ampliar el sistema, es decir, crear más instituciones educativas. Y de eso, pues bueno, sí puedo dar, ahora sí que mi punto de vista, y no punto de vista, sino pues bueno, al ya trabajar dentro de la educación en este periodo, por ejemplo, como parte de trabajador de gobierno, pues se ganaba más, sí hubo mucha construcción de instituciones durante ese periodo, ¿no? Llegaba demasiado material a las escuelas, este, o sea, sí hubo mucha impresión. Em, la calidad, como ustedes saben, es un concepto que se viene retomando ya desde varias administraciones atrás, pero que desafortunadamente esta calidad en la educación en México hasta la fecha no se ha podido lograr, ¿no? Y esto por, bueno, muchas cuestiones que ya hemos analizado en otras materias y que seguramente cuando vean política educativa, pues van a retomar este punto de calidad. ¿Por qué no? México ha podido llegar a esa tan anhelada calidad que se viene buscando desde hace mucho. Y impulsar el federalismo, lo mismo, que venimos desde casi 1940, bueno, federalismo, pues bueno, por después más o menos de los 70, si ustedes recuerdan, el federalismo, el hacer que todos los estados, municipios participen en la educación, pero que además se integren no solamente la parte de gobierno, sino toda la sociedad se involucre con la parte de educación. Ya vimos que estos son aspectos que vienen retomando varias presidencias. Sin embargo, cada programa ha ido cambiando, cada sexenio viene con una reforma educativa distinta y entonces pues es donde México no ha podido darle un seguimiento conciso a la educación, porque como ustedes se han dado cuenta, a partir de 1940, ¿no? Empezamos a que cada presidente llegó con sus distintas reformas, haciendo cambios y entonces pues ya se perdió el hilo. Todo eso que venían dando seguimiento desde Valentín Gómez Farías, ¿no? Que como ustedes vieron, viene dándole seguimiento a todos los autores, Barreda, todos los demás, hasta llegar a Justo Sierra, y hasta Vasconcelos, ¿no? Todavía Jaime Torres Bodet por ahí intentó darle seguimiento a las reformas que venían, así como venían, para darle estructura, pues bueno, se rompen y pues bueno, ya se creó un caos en la educación en México, ¿no? Tenía objetivos estratégicos que estaban referidos en su Plan Nacional de Desarrollo, que son los importantes y lo que se pretendía atacar a partir de las distintas políticas, es decir, de estas estrategias, de estas acciones que pretendía realizar Vicente Fox para lograr esta reforma. Sí, entonces, pues era consolidar el sistema educativo, incrementar los recursos, si los subo un poco más, perfeccionar los mecanismos de coordinación, consulta y participación social, lo que estábamos hablando acerca del federalismo. Bueno, y espero que hayan leído, por aquí les dejé los objetivos que pretendía, sí, es decir, que quería, por aquí están los objetivos estratégicos y las acciones que se iban a realizar para lograr estas reformas, sí, entonces aquí están. Proponer la actualización del marco jurídico de la educación, vuelve a haber reformas a lo que son la Ley General de Educación, ¿sí? Y fortalecer el funcionamiento del sistema educativo nacional. Todo esto a partir de una serie de acciones que se proponían para que esto lograra. Y para que esto se lograra, también creó varios programas. Los programas que propone principalmente para la educación básica en el nivel primaria, pues es el programa de Enciclomedia. Creo que a ustedes no les tocó, ¿no? Pues estamos hablando del 2000 y tantos, ¿verdad? Todavía no. A mí, pues sí les tocaron. A Cari dice que sí. Bueno, a mí en ese entonces, estamos hablando del 2004, 2003, 2004 más o menos, por ejemplo, me mandaron una capacitación de enciclomedia, capacitación a la que no fui porque obviamente yo decía nunca me va a llegar un pizarrón de eso. Entonces, la verdad, yo nunca fui a esa capacitación, le tenía miedo a la tecnología porque pues no sabíamos usarla, efectivamente, y aparte, pues, así como que, uy, que nos llegue un pizarrón, pues iba a estar en chino, y así
fue realmente los pizarrones, toda esta parte de hacer llegar esta parte de enciclomedia, y si Cari lo vivió, pues eran pizarrones que estaban arrumbados, que nunca funcionaron o nunca cumplieron con su objetivo porque los maestros no sabíamos usarlo, esa era una realidad, ¿no? O sea, sí se invirtió bastante en este tipo de tecnología, pero como suele pasar en México, ahí se quedó, ¿no? Hubo acciones en materia de educación y derechos humanos, esto con la finalidad de que las políticas de alguna manera desarrollaran estrategias para que todos los ciudadanos mexicanos pues tuvieran en edad escolar obviamente derecho a la educación básica, media superior y superior, ¿sí? Una educación basada en competencias. De hecho, aquí se desarrolla más todo el programa de educación basada en competencias. Hay una gran reforma a la educación porque se cambia el modelo anterior, ¿sí? Y se comienza el trabajo por competencias. Me acuerdo que también para nosotros fue un caos como docentes, pues cambio de lo que era la manera tradicional, ¿no? De llegar y guiarnos por lo de siempre, de pronto que nos dieran competencias y nos entregaban libros llenos de competencias que tenían que cumplir nuestros alumnos, estaba estresante. Pero desde ahí fue todo este cambio de competencias. El programa de escuelas de calidad, desde aquí reformar las escuelas, un mal planteamiento, porque pues la gente pensamos, o todos pensamos que la escuela de calidad era tener los jardines bonitos, la entrada bonita, todo lo demás, aunque los maestros no diéramos una, pero bueno, la escuela estaba bonita y así es como se consideraban estos programas y llegaban estos apoyos, ¿no? Yo creo a sus primarias por ahí, secundarias, les tocó ser estas escuelas de calidad. Programa Binacional de Educación Migrante, esto con el fin de hacer que la Secretaría pudiera brindar educación en el extranjero a las personas pues que eran migrantes, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países, cosa que sí se logró, incluso también CONAFE participaba en estos aspectos, ¿sí? Dar este tipo de educación. Ajá. Programa de fomento a la investigación educativa, esto también se desarrolló, hubo mucha investigación, hubo muchos concursos relacionados con ciencia y tecnología durante ese periodo también, y programa de innovación y calidad. Pues bueno, todo está relacionado con los demás programas y queriendo de alguna manera, pues retomar una educación de calidad sobre todo. Vean todo lo que se hizo en este periodo. También empieza a trabajarse demasiado con lo que es la educación para adultos. Acuérdense que de estos programas, que eran oportunidades, pues empieza también de una manera a obligar a las personas adultos a terminar su educación, por lo menos primaria, ¿verdad? Y obligarlos después como que a la secundaria, con la finalidad de erradicar el analfabetismo que existía en México, aún sigue existiendo. Y esto con el fin, pues obviamente, de que las personas al saber leer y escribir, pudieran tener más herramientas para salir de la pobreza, ¿no? Donde había. Surge lo que es el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, el CONEVIT. De hecho, no sé si por ahí ustedes han visto algunos trabajos, algunos libros que da el INEA o que daba, tenían como que esta parte, el Consejo Nacional para la Educación para la Vida y el Trabajo, darles competencias para seguir trabajando, ¿sí? Como para que seguirlos incorporando a la vida laboral, que era parte de lo que hacía o lo que hace este programa. Algo que surge muy importante y que ya no los quitó el actual presidente, pero ya nos hablarán de ello, es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ya existía, de hecho, pero no había cumplido su función. Y esto porque, pues, haciendo un análisis de la política, que no nos vamos a meter en broncas de esas, pero bueno, al tener el control, el sindicato, pues en su poderío, el Bester Gordillo, pues a ella no le gustaba nada de evaluación, nada de tocarle a los maestros, ella es la que decidía quiénes eran los secretarios, cuáles eran las políticas implementadas, si ella decía que no era no y lo demás. Entonces, pues este instituto, aunque tenía buenos objetivos, jamás pudo lograr su cometido. Realmente no, era un instituto que estaba creado, pero que pues realmente era muy manipulable. Entonces, la finalidad era precisamente evaluar para mejorar la calidad de los programas, las escuelas, los docentes, algo que no se pudo lograr. Y lo vimos, bueno, lo vamos a ver ahorita con Peña Nieto, pues donde para darle esto, ¿verdad? Pues termina por encarcelar a la profesora, pero esas ya son cuestiones políticas. También en este sexenio se creó el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde pues obviamente este consejo era para vigilar que los programas que se estaban estableciendo pues realmente se lograran y se elevara así la calidad de la educación, ¿sí? Entonces vean lo que hacía este consejo. Y bueno,
Las estrategias específicas fueron, pues, las que ya habíamos comentado, el programa de escuelas de calidad, la enciclomedia, educación inicial y educación básica para todos. La inicial aquí no se hace obligatoria, pero realmente comienza a trabajar más a través del Consejo Nacional. Sí, la educación secundaria se le dio gran relevancia, cambiaron los planes y programas, y en la educación indigenista igual, se cambió demasiado, ¿sí? Entonces, vean, se le da más atención a lo que es bachillerato y la formación técnica equivalente, es decir, todo lo que son preparatorias y bachilleratos tecnológicos, pues con esta equivalencia para que los alumnos pudieran estar o poder transitar de una institución a otra sin ningún problema. Se consolida la educación y capacitación para adultos. Y bueno, en política educativa ustedes van a hablar sobre la reforma integral de la educación secundaria, la RIES, ¿sí? Esta la van a estar viendo poco a poco de qué se trató esto para ver qué se hizo en secundaria, ¿sí? Y pues bueno, eh, al finalizar su sexenio se hace pues un análisis de las políticas empleadas por Vicente Fox, y aunque tal vez no eran muy malas, ¿verdad? Vemos que pues tenía la intención de mejorar la educación a partir de todo lo que invirtió y demás, pues bueno, no se fueron implementadas y no se efectuaron, no se llevaron a cabo y no lograron los objetivos establecidos. Cosa que ya no nos extraña de cada sexenio, ¿verdad? Siempre no se cumple por alguna razón. Esto tiene que ver también con meras cuestiones políticas. Vámonos con otro personaje también importante en el sentido que también pues le dio mucho énfasis a la educación, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ¿sí? Este abogado y político, pues bueno, que fue presidente de México del 2006 al 2012, de Michoacán, ¿sí? Y como ustedes saben, pues bueno, su esposa Margarita Zavala, que en las elecciones pasadas contendió por la presidencia y que era un nuevo partido, ¿verdad? Pero bueno, que no fue, pues al final no contó con los votos requeridos para seguir, ¿no? Pero bueno, esas son otras cuestiones. Lo que nos importa es lo que hizo en educación. Es una persona muy preparada, cabe mencionar, ¿sí? Y bueno, tuvo varios cargos políticos, obviamente, es un presidente emanado de las filas del PAN, ¿sí? Eh, Hagan de cuenta que cuando Fox llegó al poder pasó lo mismo que con el actual presidente, popular y todo lo demás, se mantuvo en un sexenio, logró mantener esta simpatía durante el siguiente sexenio, y por eso es que llega Calderón a la presidencia de la República. Tal vez el mismo fenómeno que vamos a observar en la actual administración, tal vez nos lleve a otra administración del mismo partido. Pero bueno, los objetivos que este señor tenía, o su reforma que él tenía, se llamó Alianza por la Calidad de la Educación. Sí, y esta alianza precisamente era tener un convenio, tener un acercamiento con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que era el CENTE, lo que era con la profesora Elvester, como yo les decía, esta señora, pues fue la mujer más, y si no es que lo sigue siendo, ¿verdad? Más poderosa del país con todo lo que manejaba y todas las riquezas que logró a través de lo que era el magisterio. ¿Qué es lo que entendía? Pues bueno, para lograr esta alianza, para lograr que su política pudiera funcionar, como dice aquí, tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que ceder la subsecretaría de Educación Básica a Fernando González, quien era el yerno de la presidenta vitalicio, el CENTE, el Bester Gordillo. Es decir, para que más o menos pudiera trabajar la política de Calderón, pues tuvo que negociar con la señora, con la profesora, para que pues, le diera chance de hacer algo por la educación. Y pues a cambio tuvo que ceder la subsecretaría, que se dice, ¿no? Se dice que, pues bueno, realmente su yerno era una figura ahí nada más de adorno, quien realmente tenía el manejo de la educación y seguía teniéndolo, fue la profesora Elvester Gordillo, ¿no? A través, pues, de tener la subsecretaría. Cuando su secretaria, que era Josefina Vázquez Mota, ¿no? La primera secretaria que tuvo, hubo mucho conflicto con la profesora, no se querían. Esto hacía, imposibilitaba, pues, que se llevaran a cabo las reformas como se pretendían, imagínense ustedes, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, igual pretendía reformar el sistema educativo mexicano, mejorar los alumnos, docentes, centros educativos, y pues bueno, aquí lo que pretendía este señor precisamente, y por eso la negociación, era la evaluación. Pretendía evaluar, ¿sí? Entonces, él
para mejorar la calidad, pues es donde empieza a manejar a México en estas pruebas internacionales que nosotros ya analizamos, ¿verdad? Que nosotros ya vimos lo que son las pruebas enlace, las pruebas PISA, la TALIS también, para que ver los resultados y ver cómo estaba la educación en el país y a partir de esto, pues poder mejorar la educación, ¿sí? Algo que, bueno, me acuerdo que estábamos hablando de estas pruebas el cuatrimestre pasado, si mal no recuerdo, era PISA, todas estas, y como al mes o 2 meses, si no es, recuerdo creo que al mes de lo que estábamos hablando, el presidente actual anuncia que cancelaba la participación de México en estas pruebas, porque esas no sirven para medir, él siempre tiene otros datos, ¿no? Entonces, esas no, mejor las que se elaboran aquí mismo, porque las internacionales no sirven. Bueno, y entonces tiene otros objetivos igual, establecidos en su política y también acciones a desarrollar. Todo esto que yo les puse aquí, chicas, están en el Plan Nacional de Desarrollo y en todo lo que tiene que ver con lo que es la parte o la parte sectorial referente a educación, ¿sí? Elevar la calidad de la educación, ampliar las oportunidades educativas, impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información, dotar de más tecnología a las instituciones, ofrecer una educación integral, ¿sí? Ofrecer servicios educativos de calidad y fomentar una gestión escolar e institucional. Todo esto, pues, eran los objetivos primordiales que tenía Felipe para lograr una calidad educativa, sobre todo, pues, ustedes como pueden ver, la evaluación, ¿sí? Entonces, también de alguna manera propone, pues bueno, estas escuelas de calidad, se sigue con el programa de escuelas de calidad y sobre todo trabajar los programas por competencias, porque el objetivo era, acuérdense, que México estuviera a la par en cuanto iba la creciente globalización. Era que México pudiera estar al mismo nivel con lo que estaban los demás países, primeras potencias, algo que pues obviamente todavía nos falta mucho para lograr esto. Así es que, pues bueno, los resultados que se obtuvieron en las pruebas PISA en este periodo no fueron los mejores, lo que hizo rediseñar nuevos objetivos para poder cumplir, ¿no? Con lo que él quería. Eh, Era muy importante para él la evaluación para poder mejorar, para ver cuáles eran las fallas del sistema y a partir de ahí elaborar sus estrategias de acción. Por eso fue importante las pruebas enlace, la prueba PISA. Bueno, la prueba enlace, recuerden que es una prueba que se crea en México, ¿sí? Esta prueba mide en México y esta prueba se ponía digamos, pues se medía en comparación o se comparaba con las pruebas PISA, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ver cuáles eran los resultados, que por una parte se arrojaban dentro del país y cuáles eran los resultados que teníamos, pues ya en evaluaciones fuera del país y resulta que, pues bueno, dentro del país, uy, no, todos estaban súper bien, todos lentos, saben multiplicar, todos saben dividir, todo perfecto, pero evaluaba PISA, evaluaban estas pruebas internacionales y resulta que pues hasta el fondo, ¿no? Entonces, así como que había un gran descontrol. ¿Qué está pasando? Pero bueno, en las pruebas enlace, como a ustedes les tocó seguramente hacer, sí, pues los maestros siempre nos decían qué vamos a estudiar, qué tenemos que estudiar para poder pasar. Es más, hasta las pruebas nos daban para llevarnos a casa y contestarlas. Entonces, pues eran pruebas que nunca tuvieron resultados fiables, ¿sí? Porque ya les di con su sonrisa de que pues sí, ¿verdad? Pues sí, efectivamente así pasaba, ¿no? Entonces, esto hacía que pues los resultados no fueran correctos. Y cuando llegaba la prueba internacional, pues ahí sí, todos a tronar, ¿verdad? Y todos hasta el fondo, como siguió pasando hasta la última prueba efectuada en México, donde estábamos hasta el último. Uh-huh. Bueno, no hasta el último, pero ya casi llegamos, que es casi lo mismo, ¿sí? Dentro de este periodo, pues bueno, se generan más programas para educación abierta y a distancia, ¿sí? De alguna manera, la educación media superior se vuelve obligatoria. Con Calderón con Fox, perdón, el preescolar se vuelve obligatorio, con Calderón ya es la educación media superior, ¿sí? Y crea todas este programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, instancias infantiles que nuestro actual gobierno, acuérdense que ya quitó, esas ya no existen, porque dice que se va mucho dinero ahí. Se mejorarán más de 34,000 escuelas de educación básica y 2,500 escuelas de educación media superior, ¿sí? Otorgó 6 millones de becas a niños y jóvenes de instituciones públicas para que siguieran con sus estudios
y se puso en marcha la Alianza por la Calidad. ¿Sí? También el proceso para selección para obtención de plazas, porque antes recuerden que el sindicato es el que les otorgaba. Uno podía ir a comprar su plaza o eran como que heredadas o lo demás, ¿no? Entonces se obtenían de distinta forma. Vean todo lo que se hizo durante este periodo. Entonces, pues bueno. La enlace, pues se evaluaba primaria, secundaria y último grado de bachillerato. El INE, el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, pues bueno, de alguna manera empieza con la evaluación para los docentes. Y también crea un programa especial para ciencia y tecnología. No son, cabe mencionar que aunque hubo inversión, tampoco es que tengamos o hayamos tenido una gran inversión. Hay países que invierten mucho más que México y tienen más. Bueno, les digo que actualmente estamos todavía incluso con una inversión menos que lo que tenían los demás presidentes a los que se les criticaba mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces. Se cambiaron contenidos, se actualizaron los libros gratuitos de texto, obviamente, se crearon y se editaron libros en lenguas indígenas, y se incorporan los libros de civismo a la educación primaria. Recuerden que incluso antes en la secundaria no se daban libros de texto gratuitos, uno los tenía que comprar. A mí me tocó todavía que pues los libros en la secundaria, mi papá los tenía que comprar porque ahí no había libros de texto gratuitos. Ya en los periodos que les tocó a ustedes, pues ya les daban, creo, los libros de texto gratuitos, ya no tenían que gastar en estos libros, cuando a mí, pues todavía, digo, a mí no me tocó comprarlos, sino a mi papá, ¿no? Que era el que tenía que comprarme los libros en secundaria. En secundaria, sobre todo, hubo muchas reformas, se cambian los contenidos de asignatura, la manera en que se enseñaba, nuevas maneras de enseñanza, y pues bueno, todo con el fin de reformar este punto. Entonces, aquí nuevamente, el desarrollo de competencias, manejo de contenidos, ¿sí? Programa de trabajo colaborativo entre los maestros y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Se empiezan a dotar de computadoras, proyectores y todo esto. Aquí el problema, seguíamos siendo los maestros que pues no sabíamos manejar la tecnología y nos daba miedo por pucharle ahí al on-off, ¿verdad? De los aparatos porque sentíamos que nos comían y pues ya mejor no los usábamos, porque eso pues hasta a mí me pasaba en la escuela. Yo creo que hasta a Cari le pasaba ahí en la escuela donde estaba, ¿no? Todavía nos daba miedo. Aquí, pues esta reforma integral de educación básica, les dejo aquí cuáles los puntos que se pretendían retomar o los objetivos que tenía esta política educativa de Felipe Calderón y las líneas de acción, es decir, los objetivos estratégicos y las acciones que pretendía desarrollar para lograr su política educativa. Y pues bueno, hubo una gran reforma aquí a los planes y programas de estudio. De hecho, durante mucho tiempo, y a ustedes todavía les tocaba, los profes siempre trabajábamos y hablábamos del plan de estudios 2011, ¿no? Porque era como que la gran reforma que se hizo al currículum. Y aquí, pues bueno, les puse de ejemplo esto, ¿sí? Que son los principios pedagógicos, competencias para la vida, los perfiles de egreso, los mapas curriculares. Esto lo van a analizar ustedes, bueno, creo que lo van a analizar después. Aquí está todo lo que regía el plan 2011. Hoy estamos bajo otro modelo, ¿no? Pero este fue una gran reforma que se hizo en ese entonces. Y pues bueno, este es el mapa curricular que se manejaba, que sigue manejándose porque los estándares curriculares, digamos, siguen en esta parte: lengua y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, así como desarrollo personal y desarrollo personal para la vida. Este mapa como que todavía continúa. Estas fueron pues las reformas establecidas o lo más relevante que hizo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, expresidente de México. ¿Sí? ¿Aquí alguna duda con estos señores? Ninguna. Bien. Ahora sí vamos con el penúltimo presidente que hemos tenido, ¿verdad? Con Enrique Peña Nieto, y aunque también ha sido uno de los presidentes muy criticados, pues bueno, es un presidente que vuelve a darle el triunfo al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Después de que lo quitaron de casi más de 70 años en el poder, pues bueno, vuelve a retomarlo a través de esta figura, y vamos a ver qué pretendió hacer en la educación. Y digo pretendió porque su reforma estaba planteada para tener resultados en el 2030 y pues bueno, terminó en el 2018 y ya cambiaron la política y pues ya no vimos cuáles fueron los resultados de la política implementada. Así que no sé si estás, bueno, ya está por aquí. Jenny, no sé si me escuches bien.
Sí, profe, yo les escucho bien, pero a ver si no se va mi Ok. señal, porque ya llovió muy fuerte. Sí, acá también ya me empezó la lluvia. Ojalá también ustedes no me pierdan. Vamos a escuchar a Jenny y vamos a ver la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Cuando tú gustes, Jenny. Ujú. Sí, ya, ok. Bueno, pues vamos a... Pero sí me escuchan bien, ¿va? Sí, Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, pues vamos a hablar acerca de, pues, de Enrique Peña Nieto. Como dice el profe, pues él fue nuestro penúltimo presidente y vamos a tratar de hablar sobre su reforma educativa. Bueno, pues nada más como dato, pues él nació en julio del 1966 en el Estado de México. Es abogado y un político mexicano. Y pues su periodo presidencial empezó desde el 2012 hasta el 2018. Él también tuvo 3 secretarios de educación pública. Algunos de ellos, pues igual, o sea, fueron muy de la mano con lo de la reforma educativa y también hicieron algunos avances en cuanto a la dirección de la SEP. Ok, bueno, pues la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, prácticamente tiene sus inicios desde el 2010, el 19 de octubre. Se dice que la OECD, junto con México, pues firmaron un acuerdo que se llamó así, Acuerdo de Cooperación México-OECD, que pretendían instalar varios sistemas educativos de otros países y solamente lo que querían hacer pues era contextualizarlos o adaptarlos a las escuelas mexicanas, cosa que pues prácticamente no se logró, por lo que sabemos que pues, nuestra educación no estaba a nivel de esos países. Pero de aquí es donde se sientan las bases. Ese acuerdo pues también da terreno a lo que es la Ley General de Educación del 2011 y pues ya como que se ve se ve ya muy culminada pues en la reforma de Enrique Peña Nieto. Ahora, como el paso número 2, pues decía que, bueno, se pretende que Enrique Peña Nieto pues no era el creador de la reforma, más bien era el operador de una reforma educativa impuesta por estos organismos, lo que era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Pues prácticamente fue un pacto que hicieron el gobierno mexicano junto con estos 3 organismos. También se comenta que pues estos organismos lo que pretendían pues prácticamente era eso, imponer una reforma que beneficiara a ellos, no al pueblo mexicano, no a la educación. También comentaba que prácticamente eso fue lo que le hizo ganar las elecciones a Enrique Peña Nieto. Y también aparte de un sinfín pues, malos manejos, ¿no? Por parte de las elecciones y todo eso. Pero bueno, ese es otro punto. Pero aquí, pues también eso le da el paso a su periodo presidencial. Punto número 3, pues dice que ahí mismo, el 3 de diciembre del 2021, Enrique Peña Nieto firma el Pacto por México. ¿De qué pretendía este pacto? Bueno, pues era un pacto donde participaban los 3 principales partidos políticos, los conocemos, el PRI, PAN y el PRD. Eran los que tenían un gran auge en ese momento. ¿Qué pretendían? Pues pretendían una educación de calidad y equidad, donde impulsaran una reforma legal. Tenía 3 principios básicos, pues aumentar la calidad en todas las instituciones, y que también toda esa calidad se viera reflejado en las evaluaciones nacionales e internacionales que se daban. Por ejemplo, lo de Planea, o sea, va en varios resultados. El número 2, pues era aumentar y mejorar toda la infraestructura de la educación media superior y superior. Y pues como número 3 era que el Estado recuperara la rectoría del Sistema Nacional Educativo. Y bueno, al final de todo eso, pues la reforma llega y fue aprobada el 25 de febrero del 2013. Ahora sí, la que sigue, profe, sí. por favor. Nada más un dato, Jenny, el Sí. Pacto por México fue en 2012, ¿no? 2021. Ah, sí, es cierto. Pues todavía no Ay, me llegamos a la invertí. fecha. Todavía no llegamos. Sí, Sí. cierto. Ok, 2012. Ok. Ok. Bueno, ay, okay. ¿Qué contenía y los alcances de la reforma educativa?
Pues modificaron los dos artículos principales. El artículo 3º constitucional, que era incluir educación de calidad. Lo manejaban así, bueno, antes, esta reforma prácticamente no se fijaba mucho en lo que era la calidad, simplemente tenía mucho auge en lo que era materia de evaluación docente, eso era lo que pretendía, porque ya al final pues se dice que pues no tenía mucha lógica, ¿Sí me están escuchando? Sí, sí te Sí, escucho. perdón, pensé que se me había ido, es que No. se quedó así pausado. Ok, bueno, esta reforma era eso, pretendía prácticamente la evaluación docente, no tanto como mejorar la calidad educativa. Bueno, que sí la pretendía, sí era su fin, pero no tenía forma prácticamente esta reforma. Bueno, el artículo 3º pues era incluir una calidad educativa. ¿Cómo? Pues su calidad educativa se garantizaba a través de esas evaluaciones que les comentaba. Si el alumno lograba un máximo logro de educación, pues quería decir que el alumno era un alumno de calidad, simplemente pues prácticamente por su puntaje que, que daba. Ok. También el artículo 3º, pues eran los concursos de oposición para ingresos, promociones, reconocimientos y permanencia en el sistema educativo. Es aquí donde le da mucha fuerza a esa reforma, que pretendía pues que todos aquellos docentes que quisieran ser parte del servicio educativo, pues se prepararan. Eso era lo que decía, era una obligación, una evaluación obligatoria. Era por medio de esos concursos donde querían a los mejores maestros que estuvieran capacitados, que fueran responsables y cumplidos, y pretendían pues que mejoraran todas sus habilidades, que se desenvolvieran muy bien en todos los ámbitos, no solamente dentro del salón. Les daban muchas, pues de cierta manera, ventajas. Entre más preparados, pues se decía que tenían iguales ellos un poquito mejor de salarios, ¿no? Era todo aquello que era como la carrera, ¿no? Magisterial que estaban haciendo. De hecho, creo que los evaluaban por medio de letras, me parece. Bueno, esa era la otra. La otra es la creación del Sistema Nacional de Evaluación. Pues ese va mucho de la mano con lo que es el anterior. Esos sistemas funcionaban para eso, para poder evaluar a los maestros. Ese sistema él era el encargado de establecer todo, los criterios, los términos y las condiciones para ese ingreso, para esos exámenes. Él era el que llevaba la dirección de todo esto y también pues definía y coordinaba y evaluaba esos, pues ahora sí que esas evaluaciones, ¿no? El artículo 73 constitucional, pues es el servicio profesional docente, ese era el que decía, se seguían preparando los maestros, a pesar de que estuvieran dentro ya del sistema nacional, pues ellos seguían preparándose, seguían escalando para tener de cierta manera un mejor puesto. Empezaban a lo mejor como docentes y de ahí hacían un examen y podían ser directores, ya no directores comisionados, sino un director, o sea, que tuviera el puesto y también que tuviera el ingreso de un director. Después también en el artículo 73 se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa. ¿Qué pretendía este sistema? Bueno, con el apoyo de INEGI querían hacer un sistema donde registraran, actualizaran todas las escuelas. Era una plataforma donde se almacenaban el número de alumnos, el número de escuela, el número de docentes. O sea, querían todo, querían que estuviera todo ordenado. ¿Por qué? Pues porque como el profe comentaba, cuando la SEP estuvo a cargo pues, del Bester Bordillo de cierta manera, pues las cosas no eran claras. Sabemos de antemano que pues había muchas irregularidades, tan solo cuando se les asignaba una plaza. Había docentes que pues no existían, o plazas fantasmas o plazas extra además. Lo que pretendía el gobierno de Enrique Peña Nieto era eso, casi tratar de eliminarlo, pero con la ayuda de INEGI. ¿Por qué? Pues porque tampoco hasta ese momento el gobierno no sabía ni cuántas escuelas ni cuántos maestros tenía a su cargo. Pues ¿por qué? Pues